Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un programa más de La Tribuna, este espacio político que emitimos todos los martes y en el que participan los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Es el turno en esta ocasión para Vox y ya nos acompaña esta noche su portavoz, Juan Carlos Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Encantado, un placer volver a estar en este espacio para evaluar un poco la actualidad política en la ciudad de Alcalá. Muchas gracias. Feliz año, que no nos habíamos visto Igualmente, desde entonces. es cierto. Feliz año deseamos a todos los ciudadanos de Alcalá y esperemos que este año, que comienza con esperanza esperemos que por fin se normalice un poco la situación que estamos viviendo. Esperemos que así sea. Bueno, Juan Carlos, es necesario comenzar hablando de lo que ocurrió en el pleno del pasado viernes, en el que pues se celebraba en el Ayuntamiento sesión plenaria el viernes por la mañana, y hubo un momento en el que gran parte de la oposición, a excepción de su partido, abandonó la sesión plenaria. ¿Por qué? Sí, fue una situación, la verdad, que nosotros calificamos como bochornosa, y fue una situación que vino provocada pues por el hartazgo de los grupos políticos de la oposición ante la inoperancia y la inactividad del gobierno municipal. Son varios los plenos ya que se han sucedido donde los puntos del orden del día en materia de gestión por parte del gobierno pues son prácticamente nulos. Ante esa inoperancia, pues gran parte, salvo nosotros que sí abandonamos momentáneamente el salón de plenos porque se aprovechó por parte del portavoz del gobierno ese momento para realizar un discurso de pura propaganda y de venta de humo una vez más. Durante ese espacio de tiempo nosotros sí abandonamos el salón de pleno, pero luego volvimos al mismo, pues a cumplir con nuestra obligación y a cumplir con nuestro deber de fiscalización, por un lado, a la labor del gobierno municipal y para el planteamiento y la defensa de nuestras propuestas y las mociones que llevamos al pleno. Nosotros respetamos, por supuesto, la actuación de todos los grupos políticos que tomaron esa decisión de abandonar el pleno en ese acto de protesta, por así decirlo, y para poner de manifiesto esa inoperancia e inactividad del gobierno municipal, pero nosotros seguimos con el cumplimiento de nuestras obligaciones, que son la asistencia a los plenos, a todas las sesiones de las comisiones informativas y de todos los órganos municipales de los que formamos parte. Nuestro grupo municipal entendió que lo positivo para los alcalareños no es, si el gobierno no hace nada, pues imitando su forma de actuar, no hacer nada y retirarte de un pleno o retirar las propuestas que previamente habías planteado. Nosotros no actuamos al arrastre o al remolque de las actuaciones del gobierno municipal. Nosotros trabajamos por los alcalareños, llevamos nuestras propuestas al órgano que es competente para ello, que es el Pleno, y seguimos cumpliendo con nuestro trabajo como venimos haciendo durante todo el mandato, y así seguiremos. Defendieron sus mociones, pero sí que comparte con el resto de la oposición esa protesta, esa queja de falta de gestión del gobierno. Sí, por supuesto. De hecho, tuvimos conversaciones con el resto de los grupos municipales al respecto. Y como he dicho antes, no es la primera ocasión en que nos encontramos un pleno carente de contenido, vacío de contenido en cuanto a cuestiones de gestión del gobierno municipal. No es el único pleno que se ha ocurrido como he dicho antes, se han venido sucediendo en los últimos plenos pues la misma situación, y es una cuestión pues que nos preocupa y nos afecta, porque afecta a los ciudadanos de Alcalá. ¿Por qué crees que ocurre eso? Pues nosotros tenemos nuestra opinión y nuestra postura al respecto muy clara. El gobierno municipal se guía únicamente por un interés electoralista y partidista. Llevamos más de la mitad del mandato donde Alcalá sigue parada, sigue estancada. El gobierno municipal lo único que le preocupa es llevar a cabo sus proyectos, sus 4 obritas de cara al próximo periodo electoral, donde ya se está viendo algún movimiento en cuanto a asfaltado de algunas de las calles, cuestiones que venimos este grupo municipal reivindicando desde el principio de mandato, carencias en toda la ciudad, en muchísimos servicios públicos que se prestan desde el ayuntamiento,
pero el gobierno de la señora Jiménez se dirige o se actúa únicamente durante la última parte del mandato. Alcalá no se puede permitir que este gobierno únicamente se ponga a trabajar en el último año y medio de mandato. Alcalá no se merece ese trato. Precisamente ayer Unidas Podemos en rueda de prensa, este pasado lunes, aseguraban que estos puntos de gestión importantes para la ciudad los ha llevado el gobierno municipal a la Junta de Gobierno y evita llevarlos a pleno para de esa forma evitar la fiscalización de la oposición. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Sí, efectivamente ha habido muchísimos aspectos donde únicamente se tratan en la Junta de Gobierno local. Nosotros hacemos un seguimiento, lógicamente, de las actas de los puntos del orden del día que se llevan a esa Junta de Gobierno local y esa es la forma de actuar que está teniendo este ayuntamiento, este gobierno municipal presidido por la señora Jiménez. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues que no se tiene en cuenta ni la participación de los grupos políticos ni la participación de los ciudadanos, sino en una reunión a puerta cerrada, pues ellos deciden qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace en Alcalá, sin tener en cuenta, bueno, pues las necesidades reales de los ciudadanos, que muchas de las cuales son transmitidas o requeridas a las instituciones a través de los grupos municipales con representación en el ayuntamiento. Precisamente se está vedando la participación de los grupos políticos y no olvidemos que los grupos políticos lo que ostentan es la representación de los ciudadanos en las instituciones. Bueno, hablábamos de ese pleno. Vox fue el único partido que se quedó para defender y presentar sus mociones y una de ellas estaba relacionada con las palabras del ministro de Consumo, de Garzón, con respecto a la carne y al sector ganadero. Sí, efectivamente, nosotros presentamos una moción, bueno, pues para que el Ayuntamiento de Alcalá mostrase su descontento y censurase al ministro Garzón, al ministro de Consumo, por las declaraciones que nosotros consideramos, bueno, pues gravemente atentatorias contra la ganadería en nuestro país, contra el sector cárnico en general. Nos parece una irresponsabilidad en nuestro partido que un ministro del Gobierno de España realice esas manifestaciones porque entendemos que desconoce las consecuencias gravosas y perjudiciales que eso tiene para muchísimos sectores. Y no olvidemos que esas cuestiones y esos asuntos, por muy lejanos que nos puedan parecer en el ámbito municipal, tienen repercusión. Sin ir más lejos, nosotros enumeramos en el Pleno pues una serie de industrias del sector cárnico que existen en nuestra ciudad, algunas de ellas bastante importantes, que generan empleo y generan riqueza en la ciudad y que lógicamente esa serie de manifestaciones perjudican al sector. Por otro lado, además, la censura de ese tipo de cuestiones viene también por otro lado, porque para nosotros resulta inconcebible que un gobierno pretenda decirle a los ciudadanos qué es lo que pueden comer o qué es lo que no tienen que comer. Eso está en la libertad de cada ciudadano y bueno, nuestro país creo que presenta una riqueza, la famosa dieta mediterránea, que es a nivel mundial defendida por todos los sectores médicos y del ámbito de la nutrición, y sin embargo este señor se permite hacer esas manifestaciones que lo único que generan es perjuicio para un sector tan importante como es el sector cárnico en nuestro país. ¿Cuál fue la postura del gobierno municipal? Pues votó en contra. Inconcebiblemente, bajo nuestro punto de vista, resulta pues incomprensible. Pero bueno, una vez más este gobierno municipal pone de manifiesto que gobierna en la ciudad de Alcalá de espaldas a los ciudadanos. Esta propuesta iba destinada o iba encaminada a mostrar ese apoyo al sector ganadero y al sector cárnico en general en nuestro país. Y en Alcalá de Guadaira hay muchísimas empresas que se dedican a este sector. El gobierno de la señora Jiménez, pues una vez más mostró su espalda a los intereses de los ciudadanos y de las empresas y profesionales de nuestra ciudad. Esa fue una de las mociones. La segunda estaba relacionada con la web municipal. Pues sí. La segunda moción que presentamos era una propuesta que además es una cuestión que está extendida en muchísimos ayuntamientos, muchísimos municipios en toda España.
Iba encaminada pues a que se incluyese en el contenido de la web municipal pues las propuestas que los grupos políticos de la oposición plantean cada pleno en el Ayuntamiento de Alcalá. Y además se colgasen también, se informase a los ciudadanos de las preguntas que formulan en las comisiones de control que se celebran cada mes, ¿no? Es una forma, esa moción, el sentido tiene, bueno, pues tiene dos sentidos. Una razón es pues que los ciudadanos en general de Alcalá tengan conocimiento de la actividad que los grupos políticos desarrollan en su día a día y en todos los plenos, y verifiquen pues que realmente los grupos políticos están sirviendo para el fin para el que están, para su razón de ser, que no es otra que responder a los intereses de los ciudadanos. Muchísimas de esas mociones que se llevan al Pleno son, unas veces con iniciativas políticas y otras veces, muchísimas ocasiones, son necesidades de la ciudad que se trasladan a los grupos políticos a través de distintos colectivos o sectores y se llevan al Pleno. Y entendemos que es positivo que la ciudadanía tenga conocimiento pues, de la actividad que se desarrolla por parte de los distintos grupos políticos en el ayuntamiento. Y por otro lado, evitar que la web municipal se siga utilizando de forma torticera por parte del ayuntamiento como un medio más de propaganda. El ayuntamiento, el gobierno municipal utiliza de esa manera torticera, como acabo de decir, la web municipal como un medio más de propaganda, sin olvidar además la amplia plantilla con la que cuenta el gobierno de Alcalá en materia de comunicación. Se olvida por parte de este gobierno, de los miembros del gobierno, del PSOE de Ciudadanos, que la web municipal es la web del ayuntamiento de Alcalá, no es la web del gobierno. Y se apropian del contenido, pues inventándose, bueno, es que la web municipal, lo que se publica en la web municipal son los asuntos de gestión del gobierno. ¿Por qué? No entendemos ese intento de ocultación de la labor de los grupos que forman parte de la corporación. El ayuntamiento somos todos los concejales, los 25 concejales que formamos la corporación, de todos los partidos políticos con representación. Pues mire usted, esa actividad política que desarrolla cada uno de los grupos tiene que estar a disposición de los ciudadanos en esa página web. Ya está bien de que únicamente se dedique la página web municipal para las actuaciones del gobierno, para colgar fotos de la señora alcaldesa, para darse autobombo y propaganda. Por tanto, la propuesta no ha salido adelante. No ha salido adelante una vez más porque por la oposición de este gobierno que se limita únicamente, bueno, pues eso, a vender humo a los ciudadanos de Alcalá. Como antes he dicho, la página web municipal, fotos de la alcaldesa y de los distintos delegados, vendiendo bombo y platillo muchas cuestiones que al final ni se llevan a cabo ni se ejecutan, y muchas de las publicaciones pues se reiteran una y otra vez como medio de propaganda del Partido Socialista y de Ciudadanos en este caso. Hablando de la gestión del equipo de gobierno, ¿cuándo prevén que se presenten los presupuestos de este año? Pues no tenemos ni idea, pero a la vista está que al gobierno de la señora Jiménez los presupuestos no le interesan. Eso es lo que lleva o la connotación que se deriva de ese hecho, pues que no le interesa a los ciudadanos de Alcalá, no le interesan las necesidades de los ciudadanos de Alcalá. Este gobierno tenía muy claro, el pasado año sí tuvo mucha prisa por aprobar unos presupuestos donde se contenían distintas partidas destinadas a esas obritas que tienen previstas y tienen establecido un calendario perfectamente delimitado. Tienen establecido desde el principio de mandato su calendario y su objetivo, y que es hacer 4 obritas de cara al siguiente proceso electoral, obras que además se llevarán a cabo, se ejecutarán en esta última parte del mandato. Sin ir más lejos, bueno, ya se están viendo muchas calles de Alcalá levantadas, asfaltándolas, que hace falta, que no digo que no sea necesario, que hay que hacerlo, pero como antes he dicho, Alcalá no se puede permitir que mandato tras mandato únicamente se actúe por parte del gobierno en el último año del mandato y se abandone a los alcalareños en los 3 años anteriores. Eso no puede ser. Y esa es la razón de ser por la que no tienen prisa para la aprobación de los presupuestos del año 2022. Presupuesto que es el instrumento fundamental, la herramienta fundamental para un gobierno para llevar a cabo actuaciones en el municipio.
Pues no tienen la más mínima prisa. Por parte del portavoz del Gobierno se pusieron una serie de cuestiones encima de la mesa que teóricamente son las que provocan que no se haya hecho todavía, no se haya elaborado el proyecto de los presupuestos, pero son las mismas circunstancias que se daban el año pasado, en el año 2021. Y la situación que tenemos provocada por la crisis sanitaria y la crisis económica que ha conllevado, entendemos que es fundamental la aprobación de unos presupuestos en tiempo y forma. Pero, como digo, no les interesa, y en las propias palabras del portavoz del Gobierno así lo denota cuando manifestó, pero no importa, no pasa nada si no están aprobados los presupuestos del 2022 todavía, porque con los presupuestos del año pasado están contempladas todas las actuaciones que cada una de las delegaciones tiene previstas. Actuaciones que van encaminadas únicamente a la apertura o a la inauguración de las 4 obras que tienen previstas y pensadas en la... De momento, por tanto, no tienen información ni siquiera de si existe un borrador. Ninguna, y ha sido reivindicado, y ha sido preguntado, y ha sido exigido cuándo nos van a trasladar el proyecto de presupuesto, cuáles son las líneas fundamentales, y de momento, hasta el día de la fecha, pues ninguna noticia. No tenemos presupuestos para este año, pero lo que sí ha hecho el Gobierno municipal ya ha sido un balance económico de lo que ha sido el año 2021. No sé si ha tenido la oportunidad de ver con detalle esa presentación del balance económico. ¿Qué le ha parecido? Bueno, pues esa presentación del balance económico, una vez más, es un ejercicio de autobombo y de propaganda. El Gobierno municipal de Alcalá lo que tiene que hacer es dejarse de pensar obsesivamente en esa Agenda 2030 y pensar en el año 2022, en la actualidad. Esa es la cuestión. El año 2021 ha venido marcado por esa inactividad del Gobierno, que ha sido denunciada de forma unánime por toda la oposición, y la gestión del presupuesto del pasado año, a la vista está. ¿Cuándo se va a ejecutar ese presupuesto? No tuvieron la capacidad de ejecutar un presupuesto bastante inferior el anterior, el del año 2020, que ascendía a poco más de 80 millones de euros, mucho menos tienen capacidad para ejecutar un presupuesto que supera los 100 millones de euros. Y Alcalá sigue parada, Alcalá sigue estancada, desempleo, polígonos industriales abandonados, ciudad sucia, recogida de basura pésima, en fin, una serie de cuestiones y de problemas que son los que nosotros denunciamos pleno tras pleno, y a la vista está que no se solventan esos problemas de los alcalareños. Por tanto, ¿cómo definiría usted este pasado año 2021 en cuanto a gestión política? Tiempo perdido. Tiempo perdido porque no se ha trabajado lo suficiente por parte de este Gobierno para conseguir el máximo porcentaje de ejecución de ese presupuesto 2021, que vendieron a bombo y platillo como el mayor presupuesto de la historia, y sin embargo en poco se trasluce o se traduce en el estado de la ciudad y en la atención de los servicios públicos que se prestan por el Ayuntamiento a los ciudadanos de Alcalá. No se traduce en nada, Alcalá sigue parada, estancada, como he dicho antes. ¿En qué área cree que más han fallado? Pues fundamentalmente nosotros venimos reiterando lo que hace falta es incentivar la actividad. Si se incentiva la actividad empresarial, comercial, industrial en Alcalá, eso es lo que puede solventar el grave problema del desempleo. Los polígonos industriales presentan un estado lamentable. Si se está estudiando, está ahí en marcha un proyecto para la modernización de los polígonos industriales, y nosotros preguntamos precisamente al portavoz del Gobierno en este punto, en este tema, ¿por qué se lleva a cabo ahora? ¿Por qué se trae este tema ahora precisamente en la última parte del mandato, cuando se dispone de gran parte de la financiación para esa modernización de los polígonos industriales desde finales del año 2020. El proyecto se aprobó, la financiación, la subvención en un 80%, se aprobó en el año 2019 y se recibió el dinero en el año 2020. ¿Por qué durante todo el año 2021 no se ha hecho nada
para esa modernización tan necesaria de los polígonos industriales. Y no solamente modernización en el tema tecnológico, sino es que los polígonos industriales presentan un estado físico de limpieza, de estado de conservación de las calles, de los acerados, que es lamentable. Es un escaparate de la ciudad y es un escaparate para la inversión. Y esa inversión tan necesaria es lo que mueve es necesario para mover la economía en Alcalá y acabar con la grave situación de desempleo que sufre la ciudad. ¿Cree que el año 2022 se recuperará ese tiempo perdido? Bueno, en la agenda del Gobierno, desde luego que sí, no me cabe la menor duda que en el año 2022 pues, presenciaremos obras por muchos sitios de cara al próximo proceso electoral del año 2023. Ese es el objetivo y esa es la línea de actuación de este Gobierno, por desgracia. Y nosotros creemos que eso es lamentable. Un gobierno se tiene que centrar en satisfacer las necesidades de la ciudad durante todo un mandato, no solamente en el último año de cara a tener algo que vender en las próximas elecciones. Alcalá, en ese aspecto, además no es el único mandato, sino que esa es una actitud que se repite por parte del Partido Socialista. Se dedican a ver pasar las semanas y los meses durante los 2 primeros años, 2 años y medio, primero de los mandatos, y empiezan a llevar a cabo actuaciones en la última parte del mismo para tener algo que vender. Y bajo nuestro punto de vista resulta lamentable. El que hace falta, nosotros somos los primeros que hemos reivindicado que hace falta asfaltar las calles, arreglos de muchísimo mobiliario urbano, pero nosotros lo que planteamos, y así hemos llevado alguna que otra moción al Pleno, es planteamientos globales. Nosotros llevamos concretamente una moción encaminada a que se hiciera una visión general de toda la ciudad para ver las carencias que se presentaban en materia de asfaltado y de acerado, de alumbrado público y de mobiliario urbano. Y una vez que tiene una visión global, pues hacer unas actuaciones, pues lógicamente habrá que fasearlas o ir haciéndolas poco a poco o ejecutándolas poco a poco, pero al menos tienes una visión global. Este gobierno lo que hace es, bueno, cuando una calle presenta un estado que ya es intransitable prácticamente, entonces me pongo a asfaltarlo. Pero espero, además, a la última parte del mandato. Eso, bajo nuestro punto de vista, resulta totalmente increíble, porque además eso conlleva a una marginación de determinados sectores de la ciudad. Este gobierno no gobierna para todos los ciudadanos de Alcalá. Este gobierno municipal gobierna para sus colectivos y la gente que es de sus votantes, vamos. No gobierna para toda la ciudad, gobierna única y exclusivamente para los sectores, para los colectivos que son afines a ellos. Y se garantizan de esa manera, bueno, pues seguir manteniendo ahí un número de votos de personas que se ven beneficiadas de una forma en perjuicio del resto de la ciudadanía. Uh-huh. En este sentido, podríamos señalar a Pinares de Oromana, que los vecinos han denunciado en muchísimas ocasiones ya el estado de sus calles. Ese es un ejemplo, pero además eso es sangrante. Yo no sé si habéis tenido oportunidad, bueno, yo creo que sí, habéis estado por allí, y es que es increíble, resulta indignante que existan calles en Alcalá que tienen esos baches que son intransitables con un vehículo, que es que tienes que ir con mucho cuidado para no romper tu coche. Es increíble que en Alcalá existan ese tipo de deficiencias en calles que forman parte de la ciudad como cualquier otra, pero no es el único lugar donde eso ocurre. Hay otras zonas donde sin ir más lejos, yo en el colegio donde llevo a mis hijos, en la misma calle, esa calle, una señora pues, se cayó porque había un socavón, además en un paso de peatones. Y por desgracia eso es una situación que se repite en muchísimas zonas de Alcalá, en la zona del Instituto, en la Avenida de la Constitución, hay zonas del Acerado que está llena de socavones.
y de agujeros. Hay infinidad de lugares donde se dan esas circunstancias. La calle San Francisco, el acerado de la calle San Francisco, eso está intransitable igualmente. Es increíble cómo se deja, es una sensación de dejadez total y absoluta y de abandono del mantenimiento de, bueno, pues de las infraestructuras de la ciudad. Señor Sánchez, hablaba de las próximas obras de este año ya, de 2022, y una de las que más expectación podríamos decir que está causando es la de la remodelación de la calle La Mina, al menos de una parte de ella, de esta primera fase que va desde el teatro hasta el ayuntamiento. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, nosotros entendemos que la calle La Mina, bueno, pues necesita una actuación porque es una calle en la que no se ha actuado durante muchísimos años por parte del ayuntamiento y de los gobiernos sucesivos. Entendemos que hace falta una actuación. Vemos igualmente positivo que se ponga en valor el Molino de la Mina como un atractivo turístico de Alcalá y bueno, y como patrimonio histórico cultural que forma parte, ¿no? Pero sí es verdad que ese proyecto está lleno de oscuridad o de falta de transparencia. Todo, bueno, es conocido desde la aprobación, la licitación de ese proyecto inicial que se llevó a cabo, licitación que se declaró desierta, luego hubo un recurso por parte del único licitador en ese primer procedimiento, luego se inició uno segundo, que al final se renunció por parte del ayuntamiento, con las consecuencias graves para las arcas municipales. Nosotros lo advertimos. Si hay un recurso formulado contra una resolución que declara desierta una primera licitación, ¿cómo saca usted una segunda sin haberse resuelto esa primera? ¿Eso qué conlleva? Pues porque los que licitan en ese segundo concurso, pues se ven perjudicados con las reclamaciones oportunas. Luego, a posteriori, se dijo por parte del gobierno, bueno, pues que eso se iba a desarrollar por parte de los técnicos municipales, se iba a hacer el proyecto, y al final tampoco se hace así. El Molino de la Mina hay al menos pues en torno a 4 o 5 contratos menores en relación con el proyecto del Molino de la Mina, cuando inicialmente los propios técnicos municipales habían dicho que eso se tenía que hacer, tenía que ser un único proyecto y un único director, una única dirección de obra. Luego eso se ha partido en varios contratos menores, con lo que conlleva falta de transparencia en las adjudicaciones y falta de transparencia en el procedimiento de licitación. Finalmente, además, no se va a llevar a cabo toda la actuación completa, sino que se va a hacer solamente de una parte de la calle y bueno, yo la verdad es que tengo mis dudas de que el proyecto se culmine antes de que finalice este mandato pero sí reitero y repito que entendemos que es necesaria una actuación, pero la falta de consenso y la falta de participación nuevamente en ese proyecto entendemos que pone en manifiesto el total desinterés de este gobierno municipal por ese proceso participativo que entendemos que debe de tener un proyecto tan importante como este de la remodelación de la calle de la Mina. ¿Qué cree usted que ocurrirá con esa segunda fase, que sería la remodelación del resto de la calle? Porque ahora mismo, como está paralizada con el tema del bypass y el tribunal... Pues eso nadie lo sabe, porque además tampoco se sabe el tiempo que tardará en resolverse ese procedimiento. Los tribunales de justicia llevan bastante retraso y los tiempos se dilatan enormemente, una vez más, consecuencia de la falta de inversión en la administración de justicia, pero eso es impredecible, no se sabe cuándo terminará y además ese recurso y ese proyecto, o esa parte del proyecto se ha quedado paralizado precisamente pues por esa falta de participación a la hora de plantear el proyecto que ha llevado a cabo este gobierno municipal. Si se hubiese llevado a cabo ese proyecto en la fase inicial con la participación tanto de la ciudadanía como de colectivos y entidades, como de los grupos políticos, de la totalidad de los grupos políticos que forman parte de la corporación, creo que sí se podía haber llevado a cabo el proyecto todo unitariamente y no lo que ha sucedido ahora, porque precisamente la interposición de ese recurso viene
pues con una motivación nosotros lo pusimos de manifiesto en un escrito de alegaciones, no solamente porque atentaba contra un elemento de la arquitectura tradicionalista, que eliminaría uno de los pocos vestigios que quedan en nuestra ciudad, sino que la solución que se plantea para el tráfico del centro de Alcalá entendemos que no es la más acertada, porque se pretende derivar todo el tráfico de la calle La Mina hacia una calle paralela cuyas condiciones, por su estrechez, por sus circunstancias concretas físicas, entendemos que no es la más viable o una solución a ese tráfico en el centro de Alcalá. Como no se han barajado otras opciones y no se han tenido en cuenta otros criterios, pues el gobierno una vez más piensa una cosa, la ejecuta, la lleva a cabo y luego las consecuencias son estas. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra con las actuaciones en esta calle La Mina, Nuestra Señora del Águila. Continuamos, en este caso, con uno de los proyectos también punteros del equipo de gobierno y que hemos comenzado a ver sus primeros pasos hace muy pocos meses, como es Aira Gestión Ambiental, la nueva empresa pública de limpieza y recogida de residuos que ya está realizando los primeros trabajos, aunque no de manera directa. Exactamente, lo que se está haciendo es subcontratando unos primeros trabajos. Este tema de la limpieza y de la recogida de basura, el servicio de limpieza y recogida de basura en Alcalá, es una cuestión bastante peliaguda. La situación de la recogida de basura en Alcalá presenta unas carencias enormes. Nosotros fuimos de los primeros que lo denunciamos, es más, nosotros instamos ante las carencias de la prestación de servicios por parte de la Mancomunidad que Alcalá saliese en cuanto a la prestación de esos servicios, porque no son los únicos que se prestan por la Mancomunidad. Y esperemos que a lo largo de este año empiece a funcionar esa sociedad y veremos los resultados. No es la primera vez que digo que, bueno, eso una vez más se venderá porque por parte del gobierno municipal como otro de sus logros, pero es que no hace falta gran cosa para que los ciudadanos vean una mejora. Por muy poco que se haga, la mejora en los servicios de limpieza y de recogida de basura en Alcalá, por muy poco que se haga, se va a notar, porque es que ahora mismo la situación es lamentable. Y esperemos que se ponga en marcha y que funcione. Nosotros estaremos pendientes y vigilantes en cuanto a la gestión de esa sociedad municipal, porque por la forma en que también se decidió esa forma de prestación del servicio, sin barajar ninguna otra posibilidad. Existían varias posibilidades para prestar ese servicio, pero sin embargo, una vez más, el gobierno municipal decidió desde el principio que iba a constituir una sociedad pública municipal para la prestación de estos servicios, sin tener en cuenta si era la mejor opción o no. Por mucho que digan que hubo un estudio, sí, pero se partió de la premisa de la decisión ya tomada que iba a ser a través de una sociedad. Esperemos que los servicios de limpieza en Alcalá y de recogida de basura mejoren, porque es una necesidad de los alcalareños y es lamentable el estado que presenta la ciudad en ese sentido. Tratando otros asuntos, señor Sánchez, en las dos últimas semanas, el pasado lunes y este lunes, vecinos de la localidad, concretamente desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, convocaban concentraciones en las puertas de los centros de salud para exigir una sanidad pública de calidad. Concentraciones a las que se han unido partidos de la oposición en Alcalá, como Unidas Podemos, Andalucía por sí, incluso también el Partido Socialista, pero en cambio Vox no. ¿Por qué? Bueno, la iniciativa, porque nosotros a nivel local no nos hemos unido a esa convocatoria por una cuestión muy sencilla, porque es una vez más un ejercicio de hipocresía por parte del Partido Socialista, utilizando además, porque es una utilización manifiesta de determinados colectivos para el planteamiento de cuestiones con el cual coincidimos. Evidentemente son manifiestas las carencias de la atención primaria y de los centros de salud, no solamente en nuestro municipio, creo que eso en toda Andalucía es manifiesto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que durante la pandemia y con el COVID-19 lo que se ha puesto aún más de manifiesto esas carencias históricas de los centros de salud y de la atención primaria.
mucha de la responsabilidad de esa situación es precisamente del Partido Socialista. Ahora se llevan las manos a la cabeza y empiezan a hacer una crítica feroz por la situación que presenta la atención primaria y los centros de salud, pero lo que se le olvidan es que ellos son directamente responsables, grandes responsables de esa situación. Evidentemente hace falta mayor inversión, más personal en los centros de atención sanitaria, y se ha evidenciado las carencias. Lo que pasa es que se han visto de una manera más flagrante y más evidente durante el COVID, durante la pandemia, porque ha sido una situación sanitaria muy, aparte de grave, alargada en el tiempo, y eso es lo que se ha evidenciado. Yo lo pongo un símil, como ocurrió con la famosa Comisión Relanza, donde lo que se evidenció en esa Comisión Relanza realmente son las carencias históricas de nuestra ciudad. No se pervirtió por parte del gobierno municipal el sentido o el objetivo de esa Comisión Relanza, que era, bueno, pues relanzar Alcalá tras, por el motivo de la pandemia, en fin, y la crisis sanitaria y económica provocada por la misma. Y al final lo que se evidenció ahí en esa Comisión Relanza son carencias históricas de Alcalá. Pues en esto pasa lo mismo. Las deficiencias del sistema de salud son históricas. No es provocado solamente ahora, en este breve periodo de tiempo donde ha estado gobernada la Junta de Andalucía por un partido que no es el Partido Socialista. Pero, lógicamente, sí es verdad que hace falta mucho trabajo, muchísima inversión para subsanar todas esas deficiencias y prestar un servicio acorde, a los ciudadanos, acorde además a los impuestos que se pagan. Por tanto, están de acuerdo con lo que demandan, pero ¿creen que ha sido el Partido Socialista el que ha iniciado todo este movimiento en la ciudad? No, a mí no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda, y se ha utilizado determinados colectivos para esa visibilización, pero realmente lo que está detrás de todo esto es el Partido Socialista. Eso a mí no me cabe la menor duda, es una opinión personal, pero creo que es evidente. Muy bien, pues tratando más asuntos antes de finalizar, señor Sánchez, no me gustaría acabar este espacio sin comentar esa reunión que han mantenido con familias de niños con discapacidad en la ciudad. ¿Qué asuntos han tratado? Pues sí, pues precisamente otra de las cuestiones donde en Andalucía y en Alcalá, pues es un problema histórico. También igualmente nos reunimos con varias familias cuyos hijos pues presentan algunas necesidades especiales en materia de educación. Primero tuvimos una reunión en el grupo municipal y luego nos acompañó nuestra parlamentaria en la Junta de Andalucía, María José Piñero, que es la que está en la Comisión de Educación, y lo que nos trasladaban son las carencias que presentan los centros escolares en Alcalá en cuanto al personal de apoyo que tiene que atender a niños con algún padecimiento que necesitan unas atenciones especiales, y nos manifestaban insuficiencia de medios personales en cuanto al número de personas que prestan ese servicio, y las carencias igualmente en la enseñanza especial a niños con alguna discapacidad o con algún padecimiento que le impide ir al ritmo del resto de los niños, ¿no? Lo que nos manifestaban, pues eso fundamentalmente es la insuficiencia de personal para atender a esos niños con esas especiales necesidades, y así lo trasladamos a nuestra parlamentaria, pues para que se hiciese eco de esas reivindicaciones en la Junta de Andalucía, que es la competente en la materia. ¿Cuál creen que es la mejor solución para estos niños? La mejor solución para estos niños, bueno, potenciar inicialmente, potenciar en materia personal. Hay que aumentar el número de personas que se dedican a atender a estos críos, y inversión, igual que en el tema de sanidad. Eso conlleva una gran inversión, y para que esa atención a esos críos pues responda realmente a sus necesidades y se atienda a las circunstancias concretas de cada uno de esos críos.
Pues esperemos que sean escuchadas estas peticiones en el Parlamento de Andalucía. Señor Sánchez, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Ana, una vez más, por darnos la oportunidad de participar en este espacio y de poder trasladar a los ciudadanos de Alcalá, bueno, pues un poco el pulso de la actualidad política y de la actividad de este grupo municipal al que represento en el Ayuntamiento de Alcalá. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a usted. Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo durante las próximas semanas en la actividad política de Alcalá para ir comentándola en este espacio con los diferentes grupos que participan en el mismo. En este caso, en la semana que viene, con Ciudadanos. Hasta entonces, que pasen muy buena semana. Muchísimas gracias y buenas noches.